Así amaneció. Y el día de ayer, el señor AMLO, el famoso AMLO, Andrés Manuel López Obrador, terminó esos casi 6 años de gobierno, Carlos y Priscila. Empezó su mandato el 1 de diciembre del 2018 y lo terminó ayer 30 de septiembre del 2024. Entregó el mandato a una militante de su partido, Claudia Sheinbaum Pardo, que en lo personal hasta el día de hoy no veo que se aleje mucho de la política de AMLO y de lo que ha sido esta era en México, donde por primera vez en mucho tiempo no ganaron los partidos tradicionales de México. Para hablar del tema, tenemos una vez más a un amigo ya de la casa. Él es un destacado politólogo y consultor comunicacional de política con muchos años de experiencia. Ha colaborado con más de 300 líderes y proyectos políticos y la tiene clarísima. Para hablar del tema hemos invitado a Víctor Mancera. Víctor, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció una vez más. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo, Priscila y todo el auditorio que nos acompaña. Un gusto estar con ustedes esta mañana. A ver, Víctor, lo primero que le quiero preguntar es cómo evalúa el impacto de los programas sociales implementados durante el mandato de AMLO. Bueno, indiscutiblemente ese ha sido quizás el eje más importante del gobierno de López Obrador. Hay que recordar que López Obrador llega quizás con dos grandes misiones. La primera era esto de poner primero a los pobres y por lo tanto los programas sociales eran una de las grandes columnas de su gobierno. El otro era el combate a la corrupción, donde creo que hay mucho más que criticar, porque en el caso del combate a la pobreza, pues estamos hablando de millones de pobres. Se calcula alrededor de 9 millones de pobres que salen de esta condición y que por lo tanto pareciera que la política social de López Obrador, sin lugar a dudas, tuvo un efecto. Y creo que electoralmente también eso se manifiesta porque algo que quizás no pensaban muchos analistas, Guillermo, en junio pasado, es que Claudia Sheinbaum pudiera superar el número de votos obtenido por López Obrador. Era un escenario que, vamos, que ni en el peor de los casos para la oposición se imaginaban, y es exactamente lo que pasó. Sobradamente Claudia Sheinbaum supera este récord de votación que tuvo López Obrador. Me parece que en lo que toca al tema de combate a la pobreza, ahí está. También hay que decir que en el caso del salario mínimo, que estamos hablando de un aumento de más del 100%, no son muchos los mexicanos que ganan el salario mínimo, pero quienes sí están en esa condición, pues vieron duplicado sus ingresos en la administración de López Obrador. ¿Cuál crees que es su mayor legado? Bueno, el tema de los programas sociales me parece que es indiscutiblemente su mayor legado en términos de lo que va a recordar la población, estos programas sociales, las becas para estudiantes. Y desde el punto de vista de los críticos, sin lugar a dudas, el récord de homicidios que estamos teniendo en esta administración, que si bien en términos relativos hay un descenso en la violencia, la realidad es que en México estamos en números brutos tan elevados que pues nunca habíamos visto tanta violencia concentrada en un solo sexenio. Si se mantiene la tendencia que hasta el momento pareciera estar ocurriendo, podríamos ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum hablar de una mejora sustantiva en materia de seguridad, pero en lo que toca al gobierno de López Obrador, sí estamos todavía en una crisis muy marcada en términos de seguridad. Me parece que esos son, desde el punto de vista de críticos y simpatizantes, quizá los dos puntos más visibles del gobierno de López Obrador. Estamos hablando con uno de los politólogos más importantes y consultor en comunicación política de México, Víctor Mancera, hablando sobre el legado de AMLO y lo que enfrentaría la señora Sheinbaum. Víctor, ¿qué desafíos enfrenta Claudia Sheinbaum al intentar profundizar las reformas iniciadas por López Obrador, especialmente en términos de militarización y contrapesos institucionales? Pues has puesto una pregunta muy difícil, Guillermo, porque creo que pocos presidentes han tenido menos obstáculos en términos de la política pública, porque Claudia Sheinbaum llega con mayorías calificadas
En el caso muy amplias, en el caso de la Cámara Baja, en el caso de la Cámara de Diputados, en el Senado, pues son un par de senadores los que le han hecho falta en el caso de algunas reformas constitucionales que requieren tres cuartas partes de la Cámara. La gran mayoría de las cámaras de diputados locales en los estados de la República están dominados por Morena. La mayoría de los gobernadores del país son de Morena. Entonces, en términos de obstáculos, casi es más difícil encontrarlos que observar, digamos, las enormes facilidades que va a tener Claudia Sheinbaum para operar. Es decir, no solo se trata de la primera mujer presidenta en México, se trata también de la persona más votada en la historia de México, la persona con mayor poder político en la historia de la democracia en México. Vamos que en cuanto a obstáculos va a ser difícil encontrarlos, quizás cuando hablemos de política exterior, ahí es donde empecemos a ver algunas de las situaciones. Hay casos muy particulares en términos, por ejemplo, de la distensión de las relaciones con España, ya no digamos con el caso del Ecuador que aquí hemos Ahí iba comentado. yo. Me parece que la parte, digamos, de las relaciones exteriores es donde quizás puede tener un poco más de complicaciones el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque en la política doméstica la realidad es que tiene el camino muy abierto. Es más, me impresionó la falta de presidentes que estuvieran, y obviamente pues el rey de España, que ha sido parte de la mayoría desde que tengo uso de razón, el padre y ahora el hijo, han asistido desde que volvieron a la monarquía, han asistido a todas cuando un presidente llega al poder. Pero más allá de eso, ¿tú crees que ella, aunque ya ha dado signos, vaya a cambiar en algo esa relación con España, con Ecuador, como lo dices tú, con Israel, con Estados Unidos? Estamos a las puertas también en unas elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo crees que la señora Sheinbaum va a manejar todas estas relaciones? Creo que Claudia Sheinbaum tiene una personalidad completamente distinta de la de López Obrador. Estamos hablando no solo de una mujer, como ella se definió en este discurso de aceptación de la banda presidencial, de una madre, de una abuela, de la primera mujer que por mandato popular adquiere esta responsabilidad. Es una científica, es una persona, digamos, que maneja argumentos, maneja ideas más claras. Me parece que es alguien hasta cierto sentido que va a resultar más sensata de lo que para muchos ha sido López Obrador. Me parece un personaje muy distinto y creo que todavía no la conocemos en términos de que, vamos, hasta el día de ayer en que asume el poder, entonces vemos el nacimiento verdadero de la Claudia Sheinbaum que va a ser jefa de Estado. En la política mexicana y en la tradición política mexicana, todos los presidentes, digamos, en este paréntesis entre que asumen el poder y que están dentro del gobierno en turno, pues siempre están, digamos, a la sombra de quien detenta el poder y de pronto, justamente cuando llega el poder, empezamos a ver nuevas personalidades. Yo creo que sí puede haber un cambio muy sustantivo. Gran parte del discurso de López Obrador estaba sostenido en grandes relatos en cuanto al tema de los pobres contra los privilegiados, los conquistadores contra la conquista, todo este uso, por ejemplo, de íconos históricos, de elementos de la historia para construir este discurso grandilocuente donde esta llamada cuarta transformación se suscribía a toda esta historia mexicana de héroes y villanos. Creo que va a haber un cambio muy sustantivo en cuanto a la presidencia de la República y a quien ahora detenta el poder. Me parece que va a ser una presidenta bastante más moderada en ciertos sentidos, pero también mucho más de izquierda en otros, porque sin lugar a dudas, si tú le preguntas a los grupos quizás más radicales o más de izquierda en México, particularmente, por ejemplo, a las feministas, pues el gobierno de López Obrador no fue particularmente de izquierda, por lo menos de izquierda tradicional. Creo que en ese sentido también vamos a encontrar un gobierno mucho más de izquierda en varios de los temas que importan a quienes militan en estas filas. Son las 9:44 de la mañana. Estamos conversando con Víctor Mancera, quien es consultor político mexicano. Víctor, Priscila Jacome te saluda. Ahora que pasamos este proceso oficial de investidura, ¿qué es lo que se espera de
la presidenta Sheinbaum en sus primeras acciones, teniendo en cuenta que deben haber muchos problemas sociales que debe afrontar en sus primeros meses de mandato? Bien, quizás la coyuntura inmediata tiene que ver con el desastre natural del huracán que acaba de atravesar Acapulco, Guerrero, el estado donde se asienta este puerto. Ha sido muy afectado, hay mucha violencia y es un estado que le ha entregado también todo el poder a Morena. Creo que de hecho la primera acción de Claudia Sheinbaum es estar hoy en Acapulco, ¿no? Enfrentando este tema en particular. En temas políticos más amplios y abriendo el espectro, si ustedes están enterados, en México estas últimas semanas, meses, hubo un gran debate con respecto de la llamada reforma judicial, donde Claro. pues prácticamente se está cambiando todo el mecanismo en que se eligen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, también los jueces en lo federal y por supuesto en lo local también tendrán que hacer esas adaptaciones. Entonces, el debate quizás de las leyes secundarias sobre cómo se van a elegir a estos juzgadores va a ser gran parte del debate que vamos a tener en las próximas semanas, porque ahí verdaderamente, Priscila, ya no estamos hablando solo de los efectos de una elección con una presidenta muy popular, sino verdaderamente un cambio de régimen, una ruptura importante de la continuidad del régimen que habíamos vivido en lo político, en lo jurisdiccional, y esto sin lugar a dudas va a trastocar profundamente los grupos de poder que hasta ahora en México eran relativamente estables. Víctor, solo para cerrar, ¿crees que hay una sensación de esperanza con esta nueva investidura de la primera mujer presidenta en México? Debo decir que hay una especie como de un momento agridulce para quienes son simpatizantes del López Obradorismo, de la izquierda y de Morena, porque se va un presidente con un enorme apoyo popular, con una enorme aprobación, un personaje que me parece que va a ser un histórico, guste o no, de México. Y por supuesto llega la primer mujer presidenta y todo esto lo que significa que además es quizás dentro de toda la terna de quienes buscaron la presidencia de México, quien era más cercana de López Obrador. Políticamente es una hija de López Obrador, aunque es un personaje muy distinto. Y también creo que si ustedes observaron quizás este rito mexicano del cambio de la investidura, un enorme énfasis en el rol de la mujer y en el cambio de género en este último cupular estrato del poder mexicano. Los militares que estaban detrás de Claudia Sheinbaum en la investidura eran cadetes mujeres. En la identidad gráfica que presentó Correcto. ayer el nuevo gobierno federal, presenta de entrada una mujer anónima, ya no un personaje histórico, hombre, como usualmente hacía López Obrador, etcétera. Es decir, mujeres, el énfasis ha estado quizás en mostrar este cambio, que en México, además, debo decirlo, es muy significativo, un país, digamos, donde su cultura era fundamentalmente machista, fundamentalmente centrada en el hombre. Creo que hay un momento histórico muy importante alrededor de este tema. Insisto, un día de agridulces para muchos mexicanos. Víctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Es un placer nuevamente, muy claro tu participación. Nos quedan muchísimos temas claros y esperemos por el bien de ustedes, los mexicanos, que a la señora Sheinbaum le vaya bien, porque si a ella le va bien, esperemos que a México también le vaya bien, no solo que a ella le vaya bien. Esperemos que así sea y que también esto ayude a cambiar un poco las relaciones que México ha tenido con la región en estos últimos años. Esperemos que así sea. Un gran gusto haber estado con ustedes, Priscila, Guillermo. Muy buenos días. Un abrazo. Era Víctor Mancera, uno de los más destacados politólogos y consultores en comunicación política, con muchos años de experiencia en desarrollo de campañas electorales de gobierno. Ha colaborado con más de 300 líderes y proyectos políticos. Yo lo he visto en TikTok y si usted no lo ha visto, búsquelo porque le enseña a manejar también sus redes sociales si usted es candidato y cómo debe ser de claro. Hablamos hoy del legado de López Obrador y lo que esperamos de la nueva presidenta Sheinbaum.